Mientras el hermano recoge la ofrenda, vamos a estar en Mateo 24. Mateo 24, 37 al 39. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el fin en que Noé entró en el arca. Hasta el 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos hasta ahí. Sí. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, porque tú siempre has sido bueno con nosotros. Bendice tu palabra, Señor, que es bendecida, porque es tu palabra. Gracias porque todo el tiempo nos exhortas a través de ella, nos animas a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, esta mañana damos gracias a Dios porque todavía seguimos con vida, porque el Señor nos ha protegido durante estos días, hermano. Y el tema de esta mañana, ¿verdad?, nos da una señal de cuándo es que el Señor viene a este mundo. Y nos dice el Señor como los días de Noé. Y cuando nos ponemos a pensar, hermano, en la situación y la condición que estamos viviendo en estos últimos tiempos, nos damos cuenta que los tiempos que estamos viviendo son similares a los tiempos de Noé. Escuchaba las noticias, hermano, en esta semana, ¿verdad? Yo no sé cuántos escucharon. En Filadelfia, un hombre que hirió a 6 policías. Estamos viviendo en este país, hermano, lo que se está viviendo ya en todo Centroamérica y parte de Norteamérica, que es México. Entonces estamos viviendo un tiempo en los cuales nos damos cuenta que este mundo está lleno de maldad, lleno de pecado, y lo más tremendo, lo que Jesús les advertía a sus discípulos en aquel lugar donde les estaba hablando en este capítulo del Mateo 24, el capítulo profético de lo que iba a suceder durante los últimos tiempos. También les dice claramente que como los días de Noé, así iba a ser la venida del Hijo del Hombre. Hermano, ¿cómo eran los días de Noé? Nos relata algunas cosas. La gente estaba casándose, se daban casamientos, bebiendo y comiendo, o sea, en fiestas, disfrutando el momento, alejados completamente de la voluntad de Dios. Pero algo tremendo, hermano, nos podemos darnos cuenta en el capítulo 6 de Génesis, cómo es que estaba viviendo en la humanidad de aquellos tiempos. ¿Cómo era lo que estaba pasando en los tiempos de Noé? De tal manera que Dios se arrepintió de hacer el hombre y trajo juicio sobre la tierra. Génesis 6, versículo 11 al 13. Génesis 6, del 11 al 13. Y aquí nos vamos a dar cuenta, hermano, cuál era la condición de la humanidad antes del diluvio. Que el Señor la compara a esta generación como la generación del diluvio. ¿Quién lo tiene? Amén. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Oh, hermano, ¿cómo estaba la tierra? ¿Llena de qué? De violencia. Violencia. Entonces el Señor dice, como los días de Noé. Entonces nos dice aquí
que una de las consecuencias de la destrucción de la humanidad de aquellos tiempos fue por la violencia que había en la tierra. Ya no había respeto entre como seres humanos unos con otros. La gente estaba corrompida, su corazón era de continuo el mal. Se mataban unos a otros sin tener conciencia de lo que estaban haciendo. Había subido hasta la presencia de Dios la condición de los seres humanos de aquellos tiempos. Y similarmente estamos viviendo ahora en una condición en la cual nos damos cuenta que la violencia está creciendo considerablemente. En un país, hermano, como era Estados Unidos, les comentaba yo a los hermanos hace unos días atrás, nosotros que viajábamos a México, que vivíamos, ¿verdad? Teníamos familia allá. Cuando íbamos a México, se notaba la diferencia, hermano. Se notaba la diferencia al cruzar la frontera. Sentías una opresión. Sentías, hermano, que no te sentías seguro. No te sentías, hermano, que paz en tu corazón, porque en cualquier momento se podía armar una balacera, en cualquier momento te podían parar, y hombres disfrazados de soldados haciendo el mal, hermano, y era algo que te quebraba el corazón, que el corazón se estrujaba de tal manera, hermano, que aunque ibas a visitar la familia, aunque ibas a estar allá con ellos, hermano, no te sentías bien seguro. Amén. Y si ibas 1, 2, 3 días, contabas los momentos para salir de tu casa, de la casa de tu familia y venirte a los Estados Unidos. Y cuando cruzábamos la frontera para acá, hermano, se sentía que aquello se quedaba al nivel del río. Ahí se quedaba la violencia y entrabas a un lugar donde no se permitía esto. Había paz, había seguridad, había confianza, hermano. Te paraba, encontrabas un policía y le saludabas, te descomponía el coche y llegaba la policía y te decía, oye, ¿qué te pasa? ¿Puedo ayudarte? Había esa seguridad. Hemos llegado al punto de que ahora la gente, hermano, aunque sea violentada, aunque sea víctima de crimen, aunque haya visto un crimen, no quieren decir nada ni hablarle al policía, porque ahora esta ley que antes estaba a favor, ahora está en contra. Vemos con tristeza lo que está sucediendo, hermano, de personas que se han tomado la justicia por su propia mano. Matando a otros seres humanos, matándose unos a otros, porque eso es lo que se está viviendo ahora dentro de este país. Ya no tenemos la confianza, hermano, de ir a la escuela y decir, antes las escuelas eran escuelas seguras. Amén. ¿Por qué? Porque la escuela, no sé si se acuerdan ustedes, hermano, era antes de hacer cualquier actividad, antes de entrar a clases, antes de hacer cualquier cosa, primero era la oración y la lectura bíblica. Amén. Se fue sacando todo lo de Dios de las escuelas, hermano, y ahora la escuela es insegura. Ya cualquiera se puede meter a la escuela, hermano, hasta jovencitos que han encontrado con armas. Hace poquito escuché las noticias de un joven que bromeando en la frontera, hermano, puso que iba a hacer matar gente en la Walmart de Westlaco, Texas. Lo descubrieron y él dijo estaba jugando, pero hermano, ya ahorita nadie cree que estás jugando. Le cayó el FBI y ahora lo van a enjuiciar como si fuera un adulto. Tenía 13 años. Imagínense. Otro hermano que tenía un arsenal de armas de alto poder y más de 1,000 cartuchos también dijo lo mismo. Afortunadamente lo descubrieron a tiempo y está detenido. Eso es lo que estamos viviendo en este país, hermano. Ya no tenemos la confianza, la seguridad, aún dentro de las mismas iglesias. Ahorita si entra alguien, hermano, que quizás venga a oír la palabra de Dios, nosotros vamos a estar un poco desconfiados, porque no sabemos si al que se sienta a tu lado trae un arma y una intención de hacer daño. Eso es lo que estamos viviendo, hermano.
Gloria a Dios porque vivimos en pueblos pequeños, hermano. Gloria a Dios, pero eso no significa, hermano, que pues, estamos exentos, porque la ciudad del Campo, Texas, donde llegó un hombre desde lejos, hermano, se asentó en la iglesia, en una iglesia pequeña, y mató muchos creyentes, al pastor y a la hija del pastor. Eso sucedió el año pasado, no sé si se acuerdan. Amén. Y otro hombre que se metió a una iglesia musulmana, hermana, y se metió y ahí lo pasaron adentro, lo sentaron, le dijeron bienvenido, hermano, y mató al pastor y mató a varios hermanos de la iglesia. Le digo, ya no hay una seguridad, se está convirtiendo en un país violento. No estamos viviendo los días ya como el tiempo de Noé. Amén. Estamos viviendo los días como los tiempos de Noé. La violencia se ha acrecentado. Hermano, el hombre piensa de continuo el mal. Nadie quiere buscar a Dios. Vemos la iglesia, hermano, cada día la gente, aún los que están dentro de la iglesia, se han desertado de la fe porque se han cansado de buscar a Dios. Escuchas en las noticias, escuchas en el internet hombres diciendo no creas, Cristo no viene, todo esto era el tiempo pasado, predicadores que solamente te han mentido, Dios ni ha venido ni nada. Hermano, se escucha todo esto y nosotros, hermano, tenemos que mantenernos en nuestra fe, en lo que hemos creído, en lo que hemos recibido. Usted ve las iglesias donde se predica la mentira, hermano, llenas de gente. ¿Por qué? Porque el predicador predica conforme a sus concupiscencias, a lo que quieren oír, a lo que la gente quiere escuchar. ¿No dijo el Señor en Mateo 24, vendrán falsos maestros, vendrán falsos apóstoles, vendrán falsos profetas, vendrán falsos cristos? Todo esto lo advirtió el Señor, hermano. Dijo, y si fuera posible engañar a los escogidos.